uno de los relatos centrales de la Torá en la parashá de esta semana, Parashat Beshalach, es Kriyas Yamsuf, la apertura del mar de juncos. Nuestros sabios cuentan cómo ocurrió en la práctica esa apertura. Fue a través de que un Yehudí, Nachshon ben Aminadab, saltó al mar y encaró para adelante, empezó a caminar hasta que el mar se abrió. Ahora bien, en aquella situación, en aquel momento, lo que hizo Nachshon de saltar al mar y entrar directamente a ver si se abría o no, no estaba 100% bien. Nuestros sabios discuten cuál era el estatus del pueblo judío, los descendientes de Jacob, Israel, etc., en aquel momento, si eran Bnei Noach o eran, por así decir, Bnei Israel, judíos. De acuerdo a la opinión que dice que eran Bnei Noach, no es tan sencillo decir que un Ben Noach tiene que hacer Mesirus Nefesh, tiene que entregar su vida por Dios. ¿Por qué? Porque está prohibido el suicidio, está prohibido que se quite su vida, y por lo tanto, incluso para no transgredir alguno de sus 7 preceptos, tampoco tiene permitido quitarse su vida. Por lo menos este es el Psak Din, la definición de Maimónides. Un Ben Noach tiene prohibido hacer Kiddush Hashem, tiene prohibido santificar el nombre de Dios entregando su vida. Ahora bien, si es así, y el pueblo judío en aquel momento eran Bnei Noach, entonces Nachshon no podía saltar al mar y entregar su vida. ¿Para qué? Sin sentido. Ahora, por el otro lado, si asumimos que en aquel momento el pueblo judío, antes de la entrega de la Torá, no eran Bnei Noach, tenían leyes, por así decir, de judíos, tampoco estaba bien entregar su vida al Kiddush Hashem, por la santificación del nombre de Dios, porque hay solamente 3 cuestiones, 3 mitzvot, por las cuales estamos obligados a morir, por así decir, y no transgredirlas, que son relaciones prohibidas, idolatría y asesinato. Pero en este caso no era ninguna de esas 3. Entonces, ¿quién dice que Nachshon podía saltar al mar y entregar su vida por Dios, por así decir? ¿Con qué sentido? Y más aún, si el pueblo judío era considerado Yehudim y no Bnei Noach, judíos y no Bnei Noach con todas las leyes de los judíos, no podían hacer menos que los Bnei Noach. Y si un Ben Noach tiene prohibido entregar su vida por Dios, como explicamos anteriormente, por lo menos de acuerdo a la opinión de Rambam, entonces el Yehudí en aquella época tampoco lo podía hacer. Entonces lo que hizo Nachshon aparentemente no estaba bien. ¿Por qué saltó al mar para que se abra el mar, etcétera? Incluso nuestros sabios cuentan que había 4 grupos, hay diferentes versiones de este Midrash, 4 grupos que tenían 4 opiniones diferentes. Había una opinión que decía, cuando estaban parados frente al mar y venían los egipcios de atrás, ¿qué hacemos? Una opinión decía, vamos a volver a Mitzrayim, vamos a volver a Egipto. La otra opinión decía, vamos a hacer guerra contra los egipcios. La otra opinión decía, vamos a escaparnos al desierto. Y había una 4ª opinión que decía, vamos a saltar al mar. Nachshon podría haber pensado, bueno, ¿qué dice la mayoría? ¿Qué hacemos? ¿Está bien o no está bien saltar al mar? ¿Somos Bnei Noach? ¿No somos Bnei Noach? ¿Cuál es el din? ¿Cuál es la ley? Nachshon no consideró ninguna de estas cosas y directamente saltó al mar y avanzó. Y esto fue en la práctica lo que hizo que el mar se abra, su Mesirus Nefesh, su entrega absoluta por Dios, saltar al mar, etc. Esto es lo que hizo que el mar se abra. Ahora bien, ¿estuvo bien o no estuvo bien? ¿Por qué lo hizo? Y la explicación es la siguiente. La salida de Egipto, el objetivo de la salida de Egipto del pueblo judío era recibir la Torá. Moisés se lo dice a Paroi en las parashot anteriores varias veces. Cuando saque al pueblo de Mitzrayim, tienen que servir a Dios en este monte, recibir la Torá. Nachshon sabía que hay un objetivo. Y no hay nada que se pueda interponer en el camino para lograr ese objetivo. Si hay que saltar al mar, pues yo voy a saltar al mar. Si hay que pasar una montaña, pues yo voy a pasar una montaña. Esto es similar a la comparación entre el concepto de Mesirus Nefesh, entrega por Dios, de 2 personajes en la historia del pueblo judío. El primero, Abraham Avinu. El segundo, Rabbi Akiva. Digo primero y segundo en términos cronológicos. Rabbi Akiva dijo, estaba constantemente esperando cuándo va a llegar a mis manos la oportunidad de entregar mi vida por Dios para cumplir esta mitzvah. Y en la práctica él murió santificando el nombre de Dios de una forma muy trágica, etc. Pero estaba constantemente buscando la oportunidad para sacrificar su vida por Dios. Esto es la vida de Rabbi Akiva. Pero Abraham Avinu no era así. El trabajo, la avoida se dice en hebreo, el trabajo espiritual de Abraham Avinu era publicar y difundir a los 4 vientos que hay un solo Dios en el mundo y que ese Dios es lo único que existe, etc.
Este era el trabajo de Abraham Avinu. Si era necesario entregar su vida por ese trabajo, pues él lo iba a hacer. Pero no es que él buscaba entregar su vida. El trabajo de él no era entregar su vida. El trabajo de él era publicar la presencia de Dios, la existencia, presencia, unicidad, etcétera, de Dios. Si había que sacrificarse, pues él se sacrificaba. Y este es el concepto de Nachshon también. Él no hizo cálculos. Él sabía que había que llegar a recibir la Torá. Salimos de Egipto, tenemos que recibir la Torá. ¿Es necesario saltar al mar? Pues entonces yo voy a saltar al mar. Y esta enseñanza nos queda a cada uno de nosotros, por supuesto, generación tras generación. No importa lo que dicen las diferentes opiniones, como los 4 grupos que estaban discutiendo frente al mar, qué hacer. No importa lo que dicen los demás. Cada uno de nosotros tenemos un objetivo. Yo fui creado para servir a mi Creador. Yo existo para servir a mi Creador. No puede haber nada que se interponga entre Dios y yo, entre mi servicio a Dios y Dios, por así decir. No hay nada que se pueda poner en el camino. Cuando uno tiene claro el objetivo, automáticamente lo que sea necesario hacer lo va a hacer, incluso Mesiras Nefesh. Y esto tiene incluso sacrificar la vida por Dios. Hoy en día, entre paréntesis, no existe más el concepto de Mesiras Nefesh, entregar la vida por Dios, porque no hay nadie que nos amenace, gracias a Dios. En general, en la mayoría de los países del mundo está permitido la libertad de religión. Uno puede hacer lo que quiera mientras no molesta a los demás. ¿Querés ponerte tefilín? Ponete tefilín. ¿Querés comer kosher? Comer kosher. No tienes ninguna molestia, digamos, a las demás personas. Entonces, ¿qué significa Mesiras Nefesh? ¿Qué significa entregar la vida por Dios? El concepto de Nefesh significa Rotzen, la voluntad. Cuando uno entrega su voluntad a Dios, este es el concepto de Mesiras Nefesh. Este es el concepto de entregar la vida por Dios, dejar de lado los propios intereses y voluntades y cumplir la voluntad de Dios. Cerramos el paréntesis. Esta semana es Yud Shvat, es el 10 de Shvat, es el día del fallecimiento del Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, de bendita memoria, en 1950. En Estados Unidos, está enterrado en Estados Unidos. Ahora bien, la forma de vida del Frierdiker Rebbe, del Rebbe anterior, era esto mismo que hacía Nachshon, esto mismo que explicamos sobre Abraham Avinu. El trabajo de él era difundir Torah y Mitzvot en la Rusia comunista, aunque estaba prohibido. Y si era necesario entregar la vida, pues el Rebbe estaba listo para entregar la vida, como muchas veces lo hizo en la práctica. Y Dios lo ayudó para que no muera, etc. Y esto es lo que nos queda a cada uno de nosotros, que vamos en los caminos del Rebbe anterior, en los caminos del Rebbe, en los caminos de Abraham Avinu, en el camino de Nachshon, saber que tenemos un objetivo. El objetivo es el servicio a Dios y no puede haber nada que se interponga en el camino para lograr ese objetivo. De la misma manera, el objetivo es traer a Moshiach y no puede haber nada que se interponga en el camino. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que entregar la vida, hay que difundir Torah, hay que hacer lo que haya que hacer. Pues entonces uno tiene que saber que ese es el objetivo y no puede haber nada que se interponga. Que podamos traer a Moshiach rápido en nuestros días.